Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Entonces vamos a ir a nuestro tiempo de palabra. Por favor, abramos la Biblia. Eso sí, amamos la palabra del Señor. Por favor, Marcos capítulo 2. Marcos 2, versículo 1 al 12. Marcos 2, 1 al 12. ¿Listo? Y voy a leerlo en las Américas. Y dice así. ¿Todos están atentos? Dice: habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Y él exponía la palabra. Me encanta eso. Entonces vinieron a él a traerle un paralítico llevado entre cuatro. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando había hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Amén. Muy bien, la vamos a leer ahora en otra versión para tratar de entender un poco más lo que dice este texto. Y lo vamos a leer en la NBI. Vamos a ponerla en la NBI y todos a la voz de tres me van a ayudar. Ayúdenme por favor leyendo. Estoy sin gafas, vamos a ver si logro el desafío. 1, 2, 3, ya. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio, ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, les dijo al paralítico: hijo, tus pecados son perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y en ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaba pasando. Porque estaban pensando, ¿por qué razón así? Les dijo. Sigamos. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando de vista de ellos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Amén. Amén. Qué maratón para mí. Qué tremenda esta historia. Esta es una historia que he titulado Una fe que persiste. La persistencia es característica de aquel que tiene fe. Amén. Venimos en 60 días de fe, estamos en el día 30 y creo que ha sido de bendición escuchar la palabra porque la fe es tan importante en medio de nosotros. Muy bien, aquí vemos
en el contexto que Jesús había estado antes en Capernaum y allá había hecho algunas cosas. Si ven en el capítulo 1 de Marcos, Jesús llegó a la sinagoga un día de reposo y enseñó. Esa fue su agenda. Enseñó y llegó un endemoniado y le echó fuera al demonio. Después salió a visitar en las casas. Llegó a la casa de Pedro y allá, estando en la casa de Pedro, sanó a la suegra de Pedro. Y bueno, el chiste ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Por eso Pedro negó a Jesús, pero no, eso no es verdad. Amamos las suegras. Él la sanó y dice que ella le servía. Después dice que en la tarde le trajeron a muchos enfermos y él oraba por ellos para que se sanasen. ¿Por qué se los llevaron en la tarde? Porque era día de reposo. Y Jesús, cierto, ellos no iban a salir, se los trajeron en la noche. Jesús les sanó. Pero muy temprano en la mañana dice Marcos 1 que Jesús salió a orar. Y después llegaron sus discípulos y le dijeron: Señor, te están buscando todos. Y Jesús salió y les contestó: vámonos, porque tengo que ir a predicar a otros lugares. Te están buscando todos, suena bueno para un evangelista de hoy en día o un predicador, ¿cierto? Usted se imagina, te están buscando todo. Anoche fue un éxito. Hermano, llame a mi representante que extiendan los tiquetes, ¿cierto? Los corra porque esto está bueno. No, Jesús tenía claro, predicó allá y salió. Pero dice ahora en el capítulo 2 que unos días después, vuelvo a leer lo que dice en el capítulo 2 versículo 1: y habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que él estaba en casa y se reunieron muchos. Él atraía, su presencia atrae. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estamos acá, es por el Señor. No es por un predicador o dos predicadores o un equipo de pastores. Y si uno va a un lugar por una persona, estamos equivocados. Venimos es por él. Sigamos. Él estaba en casa y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él exponía la palabra. Qué hermoso esto. Jesús siempre se sentaba a enseñarle la palabra, porque la fe está en el oír, y el oír su mensaje, el oír su palabra. Repitan conmigo ese texto: la fe está en el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces la fe no solo se basa en lo que Dios hace, fundamentalmente se basa en lo que Dios dice, porque la fe está en Él. Ojo, hoy en día muchos le ponen fe a su fe, ponen optimismo, positivismo, pero la fe debe estar puesta en Él, a pesar de. Amén. Entonces ellos llegaron ahí, se agolparon y él les estaba enseñando la palabra. Tres cosas quiero entonces hablarles en este momento: la realidad de un paralítico, la reacción de unos hombres y la respuesta de Jesús. ¿Qué voy a enseñar? Primero, la realidad del paralítico. Segundo, la reacción de unos hombres. Y lo tercero, la respuesta de Jesús. Muy bien. Para entrar a hacer este pequeño estudio, en esta reflexión, ayúdenme ustedes, ¿quiénes intervienen en este texto bíblico? ¿Qué personas hay? Ayúdenme. Jesús, paralítico, 4 hombres, escribas, ¿y qué más? Y la multitud. Entonces, volvamos. Multitud, ¿cierto? 4 hombres, paralítico, Jesús y escriba. Lo puse en el orden como lo voy a hablar más o menos. Todos intervienen en esta gran historia. Pues hablemos primero de la realidad del paralítico. Hablan de un paralítico. La condición de él, ¿cuál era? ¿Cuál era su realidad? Pues debe ser una realidad muy difícil. ¿Por qué? Porque una parálisis, una persona que está paralizada libra una lucha, ¿cierto? Mental, y quisiera físicamente estar bien. Ahora, en esa época era muy difícil, mucho más difícil que ahora, porque no habían especialistas, no había neurocirujanos, no había analgésicos, quizás algunas hierbas, ni siquiera una silla de ruedas muy buena, de pronto tenían algo para llevarla. Pero era una vida difícil para el paralítico, seguramente. Todos los días en el mismo lugar. Ustedes se imaginan ese hombre en una monotonía, quizás ahí acostado, sentado en una camilla y saliendo su familia al mercado y él no podía moverse. Pero eso no es todo. ¿Qué es lo peor de todo? Lo peor de todo es que él tenía que estar dependiendo. Creo que es la lucha de alguien que está pasando una enfermedad, cierto, que lo limita un poco, depender de los demás. Él estaba dependiente. Fuera de eso se sentía humillado, porque es posible que lo tuvieran que bañar, lo tuvieran que limpiar, asear, confinado, ¿cierto? A estar ahí encerrado en la soledad.
frustrado, seguramente tenía vergüenza, desesperación. O sea, la situación de este paralítico seguramente era muy crítica y no podemos imaginarla porque no lo hemos experimentado. Algunos hemos tenido seres queridos que han estado en una situación difícil y nos compadecemos, se nos mueve el corazón, sentimos, cierto, en nuestras entrañas qué dolor ver a alguien así. Entonces la situación de él era crítica. Sin embargo, más adelante Jesús ve algo más profundo y nos lo va a revelar o nos lo va a aclarar su palabra. Condición entonces, ¿cuál era realmente la realidad del paralítico? Crítica, ¿cierto? Segundo, 4 hombres, habla de 4 hombres. ¿Qué hicieron los 4 hombres? Los 4 hombres tomaron a aquel paralítico, lo pusieron en una camilla y lo llevaron a Jesús. Ahora, no lo llevaron así como así, llegaron y tuvieron que persistir porque se encontraron ¿con qué? Con una muralla humana, una cantidad de gente en una casa y ellos querían acercarse a Jesús. ¿Por qué? Porque estos hombres me da la impresión que tenían claro de quién proviene la fe y en quién tenían que creer, en el Señor Jesucristo. Qué lindo aquellas personas que con amor nos acercan a Jesús, ¿cierto? ¿Cuántos aman a aquellos que les compartieron de Jesucristo? Yo me acuerdo, mi hermana es pastora también, y su esposo en Bogotá, y ellos empezaron a compartirme, yo en mis drogas, en mis locuras, en mi degenere. Recuerdo tanto que mi hermana llegaba en la noche y le preguntaba a mi mamá, ¿Juan está? Nosotros vivíamos en una casa en Modelia de un solo piso, en el barrio Modelia, y cuando mi hermana entraba, yo me salía al patio, me subía por las rejas de la ventana de la ventana trasera del patio, pasaba por el techo y me bajaba por la ventana de la sala. O sea, mi hermana está entrando por el corredor y yo me estoy saliendo por el techo porque venía a hablarme de Jesús. Yo, ay, qué pereza. Otra vez esta fanática. Hablarme de Dios, no, mi hermana, le lavaron el cerebro. ¿Cuántos dijeron eso? A ver, ¿cuántos dijeron en una ocasión o en algunas ocasiones que a esa gente le habían lavado el cerebro? Y ahora ¿cuántos tienen lo tienen lavado? Lo lindo es que no solo tenemos lavado el cerebro, tenemos lavado el corazón y todo nuestro ser con sangre preciosa. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo le oía a ella. Sin embargo, ella persistía. Y yo a veces buscaba a mi hermana para que me hablara de Jesús. Yo llegaba, hermanita, estoy mal. Sí, lo sabemos, toda la familia lo siente. Dije, sí, pero quiero que ores por mí, por favor. Claro, ¿por qué quieres que ore? No, que Dios me cambie esta situación. Ok, voy a orar por ti, Señor. Y ella oraba por mí. Terminamos de orar, amén. Gracias, hermanita. Tiene ahí 20,000 que me preste. Interesadito yo, ¿cierto? Estos hombres, ellos llevaron una camilla, y para llevar la camilla a este hombre tenían que alzar de cada punta 4. La Biblia no dice que fueran amigos, ¿cierto? Ninguno de los 3 evangelios sinópticos que hablan de esto, pero sí tenían un corazón maravilloso. Quizás vieron la carga del paralítico, o de pronto si eran amigos. El caso es que para ellos ir hacia el Señor trabajaron en equipo. Se pusieron de acuerdo 4 en equipo. Y no solo eso, persistieron hasta llegar a ese lugar cargando a este paralítico. Llegan, cierto, a este lugar persistiendo y empiezan ellos a luchar contra la gente quizás para entrar, pero no pueden entrar. Entonces ellos dicen, no, aquí la respuesta es Jesús. Jesús lo tiene que ver. Tenemos que presentarle a Jesús. Jesús es el que va a sanarle. Y entonces se subieron al techo, que no son casas muy grandes, allá son casas también de un piso y el techo es de barro con piedra, y era fácil quitarlo, no era como aquí, ¿cierto? Aquí, ay Dios mío. Pero solo imagínense en esa escena. Ustedes se imaginan 4 manes mirándonos ahí. ¿Qué diríamos? Cae, parce, ¿cierto? Ustedes imagínense la escena, es una multitud de gente en torno a Jesús, Jesús enseñando, de un momento a otro le empieza a caer paja, cierto, barro y todos, ¿qué pasó? No, una rata debe haber, quién sabe, un gato. Y cuando se abre un hoyo en el techo y todos levantan la mirada y 4 caras así, ¿qué dirías tú? Unos dirían, un predicador uno podría decir, Ujieres, estos manes a que juegan, están distrayendo la predicación, me hace un favor, los puede guiar a que se bajen del techo. Podría ser. Otros dirían acá, ¡uy, nos cayeron! ¡Corramos! ¡Nos pillaron! No sé, pero mírenla lo que pasa.
Jesús los ve. Versículo 5. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados son perdonados. Jesús ve la fe. Ellos tenían fe en Jesús. Ellos no eran unos místicos, seguramente optimistas. Ellos tenían la fe en la persona correcta. Queridos, repitan conmigo: la fe debe estar puesta en la persona correcta, y es Jesucristo. Porque los hombres hemos defraudado la fe de muchos. Voy a hacer una pregunta muy honesta: ¿a cuántos los han defraudado seres humanos? Levanten la mano. ¿A cuántos los han defraudado? ¿Qué problema, no? ¿Y cuántos aquí son seres humanos? Se aumentó el problema. Somos parte del problema o parte de la solución. Pero qué lindo. Ahora, voy a ir más allá. Estos hombres, para hacer lo que hicieron, yo creo que tenían en su corazón amor. Tuvieron que ver pasar, o quizás al pasar ellos ven a este hombre allá tirado, y hubo en sus entrañas compasión, y lo llevan a Jesús. Un verdadero creyente, ¿cierto?, tiene una fe que persiste en pos de otros y no en pos de él. La fe de muchos hoy en día es tan egoísta. Señor, bendíceme. Señor, obra en pos de... Señor, guárdame. Señor, dame. Señor, prospérame. Señor, llévame. Señor, tráeme. Señor, cárgame. Señor, descárgame. Bueno, Señor, yo. Un creyente que se ha encontrado con realmente el Señor, su fe empieza a ser una fe en pos de otros. Y eso es amor. Todos conocemos la historia en Hechos, cuando Pedro y Juan pasaron por aquel lugar donde era el templo de la Hermosa, ¿cierto? Donde estaba el paralítico. Y llega y le pide una moneda y les dice: una monedita. ¿Y qué le dice Pedro? ¿Qué le dice Pedro? No, parce, no tengo nada. ¿Qué le dice? Trabaja, hermano. ¿O qué? ¿Qué le dice Pedro? Pedro le dice: mira, no tengo oro ni plata, característica de un buen misionero, pero lo que tengo te doy. Sé sano, levántate en el nombre de Jesús. Alguien dijo que donde Pedro lleve dinero, se podría haber hecho un cortometraje llamado "Quédese paralítico por 500 pesos". Quizás le hubiera dado la moneda. La fe que persiste es esa fe que tiene tanta confianza en Él. La iglesia tiene que volver a lo sobrenatural. Hoy en día hay un sector de la iglesia que ya ni cree en los milagros. ¿Cuántos han visto milagros? ¿Cuántos han tenido milagros en sus brazos? Yo he tenido 5 en mis brazos. Y uno tiene 34 años, la otra 32, el otro 27. Son milagros de Dios. La otra tiene 21. Y ahí está el bebé de 19. Y quizás no eso, un sobrino. Es un milagro. Uno ve a un niño y dice: Dios es muy grande. Porque donde viene debe ser un lugar muy lindo. Tan hermosos que vienen, ¿cierto? Blanquito. Bueno, hay unos que yo sé que la carita les va cambiando. Yo sé que no hay gente fea, sino caritas bruscas, pues, o pixeladas. Nacieron en baja definición, de pronto, pues, porque es como borrosito, pero hermosos. Pero es un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Recuerden, no hay gente fea, sino bellezas raras. Hemos visto milagros. El hecho de tú ser una persona salvada, pasar de muerte a vida y de maldición a bendición, es un milagro. Es el milagro de la salvación, que solo proviene de Dios. Tú no hiciste nada, Él lo hizo en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? ¿O cuántos hicieron algo para ser salvos? La salvación es gratis, pero no barata. Costó la sangre preciosa de Jesús. Entonces, volver a esos milagros. Una iglesia despierta, que van y ven la carga, y mi fe persiste en que otros yo los pueda cargar con amor y los pueda llevar a Jesús. Amamos a esa gente. Qué lindo los que podemos cargar a pesar de nuestra necesidad. Alguien me enseñó a mí hace muchos años: encárgate tú de lo que Dios quiere que te encargues con otros, y Él se encargará de ti. Y así ha sido. Dios ha sido muy bueno con nosotros.
La iglesia sobrenatural. Cuentan que iban dos monjes en una gran catedral por allá en Roma. Iban los dos caminando y uno le dice al otro: mira las riquezas que tenemos ahora. Y quiero ser muy honesto, la iglesia tradicional ha sido una iglesia muy comprometida en lo social. Es de respeto y de valorar. Muy comprometida en lo social. La iglesia cristiana evangélica todavía estamos en deuda con la sociedad. Tenemos que mostrar un verdadero Jesús y tenemos que salir y mostrarlo de todas las maneras. ¿Cuántos dicen amén? Sabemos que no es por obras, es por fe, pero hay que hacerlo. En fin, van los dos monjes por esa catedral y uno le dice al otro: mire, ya tenemos riquezas. ¿Sabes por qué? Le dice el otro monje: ¿por qué? Porque por allá en Hechos, Pedro y Juan no tenían que darle a un paralítico. Hubieran podido orar, pero también darle algo, pero no tenían ni oro ni plata. Ahora la iglesia sí tiene con qué dar. ¿Sabes por qué? Le dijo al otro monje: porque ahora la iglesia no carece de finanzas. Y el otro le dijo: pero sí carece de milagros. Porque ese día hubo un gran milagro y se sanó un paralítico. Y la iglesia hoy en día tiene muchas cosas lindas. Estamos en congregaciones, en locales cómodos, buenas luces, buen sonido. Pero la fe que persiste es una fe de amor, que presta sus hombros para cargar en camilla a otros y llevarlos a Jesucristo. Ellos lo hicieron. ¿Cuántos dicen amén? En esto conocerán. Entonces ya podemos ver la situación, la realidad del paralítico. Terrible. La reacción de estos hombres era una fe persistente. Pero voy terminando. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Y Jesús, cuando ve a estos hombres, cierto, se admira. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. La respuesta de Jesús es tremenda, porque cuando te acercan al paralítico, lo primero es que le da identidad. Le dice hijo. Le dice hijo. Eso debe ser muy poderoso, y creo que es lo primero que debemos entender los cristianos, que cuando el Señor, cierto, viene a nuestras vidas, cuando nosotros aceptamos realmente a un Cristo vivo, bueno, realmente entendemos que Él nos aceptó a nosotros, empieza a haber una identidad como hijos de Dios. Y muchos luchamos con eso cuando cantemos la canción: ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Lo primero que le dice: hijo. Afirmación: hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Pero después le dice: sé sano. Si le dice eso, el Señor sabía profundamente qué necesitaba él. No era en ese momento la sanidad de su parálisis, era el perdón de sus pecados. Jesús no le iba a resolver un problema temporal sin antes resolver el problema eterno de la humanidad, y es el pecado que nos divide del Señor. Tus pecados te son perdonados. Wow. Tanto que habían allá unos escribas y dijeron: oiga, mi papá, pues versión paisa, ¿no? Oiga, ¿quién es este para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y si Él los perdonó, les estaba diciendo a ellos que Él era quién, o quién es Él, Dios. Y les dice: ¿qué es más fácil? Decir los pecados son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. No, pues tus pecados, bueno, le digo: levántate, toma tu lecho y anda. Ñapa. Él empezó a solucionar el pecado. Ahora, ¿cuáles eran los pecados del paralítico? Pues siendo honesto, no creo que haya sido mucho la fornicación. Seamos realistas. Aunque ustedes rían, suena duro, pero no creo que haya sido mucho el tema, ¿cierto?, tan de carne. Ni el robo, era paralítico, ni asesinato. De hecho, lo que la gente te dice a ti cuando tú le dices: mira, Jesús te ama. Yo estoy bien con Dios, yo ni mato, ni robo, ni hago daño a nadie, ya. La gente cree que eso es ser bueno. El pecado que el Señor ve en este hombre es el pecado del corazón, porque no hay nadie bueno, ni uno. Solo a través de la obra de Cristo somos justificados. ¿Cuántos dicen amén? El Señor lo que le da a él es lo que necesita, no lo que inicialmente quizás él cree que necesitaba o él quería. Entonces aquí vamos a hacer una dinámica. Me van a ayudar a repetir conmigo lo siguiente: Dios no siempre nos da lo que queremos, pero sí nos da lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén?
¿Lo seguirías amando así? Porque hay cosas por las cuales muchos de ustedes están orando que Dios no se las da. Y quizás no sea la prioridad de Dios, Él quiere darte otra cosa. O quizás Él está trabajando en tu carácter, en tu vida. Y tú ya estás enojado. Ay, pero ¿por qué Dios? Todo el mundo ora. Todas oran y todas tienen novio. ¿Y yo? Señor, respeta el turno. Yo llevo 15 años orando por un man y llegó la de 25 y ya se va a casar. Bueno, quizás no es lo que en este momento necesita. Es lo que tú quieres, pero quizás necesita Dios sanarte tu corazón para darte tu esposa. Solteras, voy a dejar resbalar la lengua. A ver, ¿dónde están las solteras? Levanten la mano. ¿Un grito a las solteras? No, grito de desespero. Un grito, a ver. ¡Ay! A ver, solteras, ¿cuántas quieren su hombre de Dios? Levanten la mano. Eso fue ya de puro desánimo. ¿Qué fe me han ministrado con tanta fe? Una persistencia en su fe. Solteras, ¿cuántas quieren su hombre de Dios? Amén. Ya eres la mujer de Dios para ese hombre. O Dios te está formando. Solteros, ¿dónde están los solteros? Hombres, levanten la mano. Eso, hermano. Solteras, pillen. Taller, saque hoja, lapicero y pida teléfono. ¿Cuántos hombres solteros aquí quieren en el tiempo de Dios? Yo no estoy presionando nada, pero en el tiempo de Dios, ¿cierto? El tiempo de Dios es difícil entenderlo. Me acuerdo de un hombre que le dice: Señor, para ti un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Dijo: sí. Entonces para ti 1 millón son como 1000 millones y 1000 millones como 1 millón. Bueno, podría ser, sí. Entonces, Señor, ¿me regala 1 millón? Y el Señor dijo: espérame un día. En fin, es solo una historia más, pero volvamos, retomemos. ¿Cuántos hombres aquí solteros quieren su mujer de Dios? No, se asustaron. Ahora entiendo todo. Mujeres, como dijo el salmista, se acabaron ya. Ah, no fue un salmista. No, hay hombres de Dios. Hombre, ya eres el hombre de Dios para esa mujer. ¿Te estás preparando para eso? ¿Me echaron otra vez? No, tocaré, ya vamos terminando ahí. Él necesitaba era perdón. Él necesitaba restauración. Déjenme especular. Quizás este paralítico soñó muchas veces diciendo: si tú tan solo haces esto en mi vida, de sanar mis piernas, mis brazos, Señor, ahí sí yo te sigo. Pero no ha sucedido nada. Señor, si yo tan solo. Y esa frase todavía hoy en día mucho la dicen. Vamos a hacer otro taller. Repitan conmigo: Señor, si tan solo tú me rellene la línea. Muchos están diciendo: me das dinero, me sacas de esa deuda, me das esa mujer, me ayudas con mi suegra. Ahí sí yo te sirvo. Ahí sí yo tendré una fe persistente. Es que donde usted solo me haga eso, ahí sí va a tener uno de sus mejores hijos. Mejor dicho, Gedeón le quedó en pañales, toda esa gente, nada que los de Hebreos 11. Yo sería el capitán de ellos. Qué condición. Si tan solo, estoy seguro que lo que colocamos a él: Señor, si tan solo me das esto, y eso llega a tu vida, te aseguro que no te sentirás pleno. No. Hay una periodista, Cynthia, pero no recuerdo su apellido, americana, que escribió sobre la frustración de la gente famosa. Y ella llegó a una conclusión. Dijo: estos famosos, cuando lograron lo que querían,
se volvieron más insoportables, infelices, y muchos llegaron al punto de querer una sobredosis y hasta suicidarse. Y habían logrado todo, aparentemente, lo que querían. A tal punto que hay un hombre en la Biblia que no se habla de un hombre tan rico como él, llamado Salomón. Dice que ni los lirios, ¿cierto?, del campo se visten como él. Y este hombre que tuvo todo aparentemente, llegó a una gran conclusión en su vida y fue: vanidad de vanidades, todo es vanidad. De hecho dijo: consideré luego todas las obras, Eclesiastés 2:11, consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y aquí todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo del sol. ¿De qué me sirvió todo lo que trabajé y todo lo que tuve si no tiene sentido? No tengo la paz de Dios en mi corazón. Yo les dije a ustedes, yo crecí entre gente de dinero y vi a muchos en mi época, cuando yo era joven, hace poquito. Todo bien, yo soy pelado. El lugar famoso de los bogotanos para hacer su gran casa era La Calera. Ya ahora se ha extendido por los entornos, los pueblos por el entorno. Uno de los socios de mi papá hizo una gran casa en La Calera, una casa espectacular. Nunca olvidaré esa imagen cuando este hombre terminó su casa y no tenía a quién meter en ella. No tenía, su hogar se acabó. Sus hijos no lo querían ver. Era un hombre que hizo su casa de sus sueños, pero no tenía un amor por Dios, por su familia, y era muy tacaño ese hombre. En serio. Yo fui víctima de la tacañería de él. Él ya partió, no sé con quién, pero partió. Yo fui víctima. Le regalé una vez un perro que yo tenía, que ya no podía tener en casa. Yo tenía 18 años y tenía un gran danés. Se llamaba Clausen. No era cristiano yo todavía. Los que se acuerdan que era Clausen. Y recuerdo que le dije al socio de mi papá: mira, Luis, es que yo sé que tú tienes una gran danés en tu finca, yo puedo mandar mi perro y me lo tiene. Claro. Se fue el perrito para allá y listo. Un día viene y me dice: oiga, su perro es un campeón. Yo le dije: sí, ¿por qué? Porque ya dejó preñada mi perrita grandanés. Yo: ajá. Bueno, ¿le puedo decir algo? Que usted me podría regalar un cachorro de eso. Me dijo: no, yo lo vendo. Yo no era cristiano, ya se imaginan lo que le dije. Pues de ahí, trágueselo de ahí para acá, trágueselo al cabo que no quería, cague. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Solo hay algo que llena tu vida y mi vida: entender el perdón de Dios en su magnífica gracia. Tú y yo no lo merecíamos. Yo no merezco estar aquí al frente predicando. No es porque haya estudiado en seminario, lleve años estudiando, leyendo, pastoreando. Es un privilegio lo que yo hago para Dios. Es un privilegio. Pero nada de lo que haya hecho es por merecimiento. Es por su gracia. Es por su obra en la cruz. Eso llena mi vida. Eso es lo que me vuelve a veces levantar mi ánimo. Porque hay momentos que como pastores nos entristecemos, nos deprimimos y decimos: Señor, ¿por qué lo hago? Un día la gente te ama, les he dicho en ocasiones. Otro día tú le quedas debiendo a la gente. Uno ni sabe por qué. Les dije un día: yo pensé que éramos amigos. Le dimos mercadito. No, eso no importa, eso no. Pero si algo nos sostiene a todos nosotros, o viceversa, si un pastor a ti te falló, un líder a ti te falló, tú estás es por Dios y por esa gracia inmerecida y esa bondad. Y cuando entendemos su gracia perdonadora, seremos de aquellos que con gracia perdonamos a otros y caminaremos en una fe de poder llevar en camilla a aquellos que la necesitan. Bueno, terminando, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Fama?
Belleza pues nos sobra, dinero, popularidad, diversión. Necesitamos caminar con Él. Hebreos 4:13 dice lo siguiente: y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Necesitamos su perdón, porque un día le daremos cuenta de lo que Él nos entregó acá. Su perdón es por gracia. ¿Saben qué hace el mundo? En el mundo se evalúa primero el desempeño y después se da el veredicto. Con el Señor primero se dio el veredicto y después se evalúa el desempeño. Todo el tiempo en el mundo estamos nosotros batallando. Nosotros somos los defensores frente a un juicio diario que nos hacen, y los fiscales es todo el mundo que nos está, mire, y usted no ha visto que no todos los días se está justificando. No, es total, pero es que tal, los niños, es porque los niños se están justificando, es que porque mi mamá, es porque en el barrio, nos estamos justificando todo el tiempo. Pero quiero decirles algo: ya no tenemos que estar agradando a los demás. Debemos amarles, pero entender que su gracia inmerecida y su bondad nos limpió y nos dio una oportunidad de vivir diferente. Amén. Conclusión: ¿dónde te ubicas tú o con quién te identificas de estos personajes que vimos acá? Algunos quisieran ser Jesús. Yo sé, Jesús es Jesús y solo hay uno. ¿Será que somos como aquel paralítico que el Señor no ha dado respuesta a una oración porque quiere tratar primero el tema del pecado? Porque puede haber unos pecadillos por ahí que debemos solucionar con Dios. Y tú estás, pero Señor, es que yo vengo aquí y tú no respondes. No, espérate, hablemos primero de lo que trasciende y es más importante para mí. Tu paz, necesitas la paz, sentirte perdonado, pero hablemos lo del pecado. ¿Pero cuál pecado? Si no he matado, robado. No, del corazón. ¿Te sientes como ese paralítico? ¿O ya tienes tu fe en una restauración como la de los 4 hombres? Y si estás en esa posición de tomar la camilla de otros y alzarlo y llevarlo a Jesús, esa es una persona que está madurando en su fe, que está avanzando en una fe que persiste, que entiende que la solución es Cristo. ¿O será que estás sentado en la silla de los escribas diciendo: blasfemia, blasfemia, estos cristianos alborotados? ¿Dónde estás tú? Es bueno evaluarnos en esta mañana, bueno, ya tarde, y decirle: Señor, aquí estamos. Yo quiero vivir una fe que persiste, y si tengo que solucionar un pecado o unos pecados, lo voy a hacer, pero yo quiero es agradarte a ti, vivir para ti, porque solo tú me haces vivir contento y completo. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos sobre nuestros pies, por favor, iglesia linda. Voy a pedir a los servidores, por favor. Vamos a hacer una reflexión personal. Cada uno va a reflexionar delante de Dios. Nos vamos a examinar. Vamos a participar de la cena. Si alguien no va a participar de la cena, se puede quedar sentado porque no entiende, porque sabe que tiene que solucionar algo, por lo que sea. Pero ninguno, después de que partimos de la cena, se va a quedar ahí, porque vamos a compartir la cena entre 4 personas. ¿Me hago entender? Si hay 4 o 5, vamos a tomar. Yo oro por los elementos, el pan y la copa, y después ustedes se abrazan y oran unos por otros. Y si alguien no la tomó, lo abraza, no lo obligan a tomarla porque es cuestión de conciencia. Pero esto es algo conmemorativo y muy importante para la iglesia del Señor. Lo hacemos una vez al mes. Y dice la Biblia en 2 de Corintios, 1 de Corintios, capítulo 11, lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en la que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, se lo partió, y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es cierto partido, haced esto en memoria de mí. De la misma manera también él tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí.
Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, que dice correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Este ya no es el cuerpo de Cristo. Esto es un símbolo que representa aquel día y aquella obra que Él hizo en la cruz, y el día que Él hizo un pacto que volvería por su iglesia. Pero esto nos recuerda que su cuerpo ahora es la iglesia y que debemos amarla. No podemos amar a Dios y no amar su iglesia. Iglesia no es solo nuestra iglesia local, es la iglesia del Señor en todas partes. Debemos hacerlo, valorarnos. Amén. Y este símbolo ya no es la sangre, es un jugo de uva, a propósito muy rico, que representa la sangre derramada en la cruz, y que lo participamos como cuerpo de Cristo, recordando que Él volverá por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces voy a pedir que antes de que se tomen el grupo, solo cierren sus párpados por un momento y nos examinemos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con Dios? Quizás tú has dicho: Señor, si esto lo hicieras, entonces yo. Eres de los que ha dicho eso. Quizás todo lo hemos hecho. Si tan solo Dios. Pero de pronto la lucha que hemos venido viviendo es una lucha de pecado, como aquel paralítico, en el corazón. Un dolor, un rencor, amargura, pensamientos en contra de otros. Soluciónalo ahí con Dios. Habla ahí con Él. Habla con Él. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu presencia en este lugar. Queremos ser una iglesia no solo como Unife, sino tu iglesia en toda Colombia. Una iglesia sin mancha y sin arruga, como dice tu palabra, que es luz y columna y baluarte de la verdad. Permítenos vivir esa experiencia de la gracia sanadora y restauradora, perdonadora, y vivir aferrados de ti, Señor. Vivir en pureza, apartados en santidad, cargando la camilla en amor de otros que necesitan también de ti como nosotros. Perdona nuestro pecado. Háblale, quizás hay algo que está ahí. Es una acción, un pensamiento, una intención. Habla, Señor, gracias. Te amamos. Gracias. Gracias. Porque tu palabra dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero también tu palabra dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Queremos ser de esos. Gracias. Pueden pasar los de la cena, y los que van a participar toman su. Señor, yo te doy gracias por este pan, símbolo del cuerpo entregado en la cruz del Calvario, donde llevaste toda enfermedad, dolencia, pecado nuestro. Cuerpo que fue azotado, traspasado, coronado con corona de espinas, clavado en una cruz. Hoy recordamos tu obra y nunca la olvidaremos. Asimismo, la copa que representa la sangre que limpia el pecado del mundo. Hoy tomamos la cena conmemorando, Señor, tu obra, reconociendo que tú eres Cristo, cabeza de la iglesia, y que tu iglesia ahora es tu cuerpo. Por lo consiguiente, los que hacemos la tarea en la tierra para la gloria de tu nombre, permítenos vernos en amor con la dirección de tu Espíritu Santo y tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús vamos a participar y después juntos nos abrazamos. Milagros pueden suceder. El Señor me les bendiga más. El Señor les guarde y el Señor les sorprenda en esta semana con su amor y poder. Dale un aplauso al Señor y bendiciones. Nos vemos, si el Señor lo permite, pronto. Bendiciones. Y no se vayan sin abrazar a varias personas.